Hola amigos de Phoenix Mundi, encantadísima otra vez de estar con ustedes. Hoy en este podcast vamos a tener un invitado que viene directamente desde Reno, Nevada. Y bueno, y vamos a conversar sobre una temática que no suele ser muy común o abundante en los medios. Pero antes, bueno, les quiero recordar, por si no lo han visto en las redes, que tenemos un evento interesantísimo en el cual están todos invitados acá en la ciudad de Phoenix y que es un encuentro de escritores y artistas, el 18º encuentro que viene de Peregrinos y sus letras, y esta vez ya está organizado por Fexan Cultural Center. Así que no se lo pierdan, vamos a tener invitados de México, de Argentina. Las sedes físicas acá van a ser dos. El viernes 10 de octubre en el Consulado Mexicano en la ciudad de Phoenix, y el día sábado en la Universidad de Arizona, estatal de Arizona State University en Tempe. Más detalles vamos a comentarlos después, y si no, directamente, por favor, vayan, no se lo pierdan en las redes sociales, en Instagram y básicamente en Facebook de Fexan Cultural Center. Vamos entonces ahora a saludar al profesor Darrell Lockhart. Hola, ¿qué tal, profesor? Hola, buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la amable invitación. Encantadísimos, un honor de tenerte con nosotros hoy para conversar sobre novela gráfica judeo-argentina. Por eso decía que es un tema realmente no usual que se esté tratando, y en este caso estamos con un especialista absolutamente. Darrell, vamos, antes de empezar a dialogar puntualmente sobre este tema que nos convoca, me va a gustar, como suelo hacer, leer brevemente una referencia biográfica tuya profesional. Entonces voy a compartir con quienes nos están viendo que el profesor Darrell Lockhart, desde su tiempo de estudiante, se interesó en leer y estudiar la producción literaria y crítica de autores de tradición judía. El doctor Lockhart escribió para su doctorado en Arizona State University una tesis sobre ensayistas judíos en la Argentina. Esto es realmente inusual para ese tiempo. Por otra parte, realizó numerosísimos viajes a este país, participando en eventos académicos de relevancia para su especialidad. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad de Nevada por más de 2 décadas. Tiene publicados estos libros, acá van los títulos: Los judíos de las acacias, de Rebeca Maktas. En él estuvo a cargo de la edición crítica de las notas e introducción. También tiene 2 volúmenes muy, muy interesantes, y acá, bueno, tuve el honor, el gran placer de contribuir en ellos con un par de entradas, que es el Latin American Mystery Writers, an A to Z Guide. Él fue editor de este volumen, y después otro volumen, también Latin American Science Fiction Writers, an A to Z Guide. Estos 2 volúmenes también editados por el profesor Lockhart. También tiene publicado en coautoría Culture and Customs of Argentina, coautoría con el profesor David Foster y con la profesora Melissa Fitch. Y finalmente, para mencionar, otro volumen, Jewish Writers of Latin America Dictionary, un editor también, y todo esto publicado por editoriales de primera línea como pueden ser Garland o Greenwood. Les quiero también compartir que el profesor Lockhart tiene muchas traducciones publicadas del español al inglés de obras literarias y críticas, como por ejemplo la novela Hija de Silencio, Daughter of Silence,
de la renombrada escritora Manuela Figueret. Un dato para que tenga el público idea, si es que no la tiene bien clara, posiblemente, es que ha sido copresidente de la Latin American Jewish Studies Association por 9 años, esto también una distinción, y actualmente es vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Nevada en Reno. Bueno, ahora sí queremos escucharte entusiastamente, Darrell, para que, como tengo pensado que has escrito estos libros tan interesantes, nos dieras una idea muy rápida de qué tratan o qué puede ser de interés para un lector que todavía no llegó a estos libros. Entonces vamos a compartir las tapas, por favor, señor productor, y le pido al profesor Lockhart que nos comente muy brevemente sobre ellos. Muy bien, cómo no. Sí, esta es una edición crítica de un libro fundacional de la literatura judeo-argentina de la escritora Rebecca Maktas, que fue nieta del decano de la literatura yiddish en Argentina, Mordechai Alpersson, que fue colono de las colonias agrícolas judías en Argentina originales. Es un texto que se publicó originalmente en 1936 y nunca se reeditó, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con ese texto, hacer una edición crítica que ha tenido bastante éxito. Fue un ejercicio de rescatar un texto fundamental en la literatura judía de Argentina. Sí. Perfecto. Y el siguiente, por favor, señor productor, si vamos a la siguiente imagen. Gracias. Este es un libro que hice hace muchos años ya, fue el primer libro de su tipo, un tipo de enciclopedia o diccionario que recopila entradas biobibliográficas sobre escritores judíos de toda Latinoamérica. Sí. Muy bien. Y el siguiente, que tiene una tapa muy especial. Esta es una edición de artículos críticos que se centra en la literatura judía de México, ¿no? Cuando se publicó el libro fue uno de los primeros en concentrarse en ese país, ¿no? Con esa temática, ¿no? Porque usualmente se estudia la literatura argentina porque tiene la gran población judía argentina de Latinoamérica, ¿no? Y después Brasil. Pero México también tiene una población importante y me parecía importante también entonces hacer un libro sobre escritores judeo-mexicanos. Muy interesante. Bueno, eso daría tema para otra charla, otra conversación. Sí, claro. ¿No? Y ahora vienen la tapa de uno de los volúmenes que mencionamos, que es uno dedicado a ciencia ficción, por favor, y el otro que va sí. complementario. Como mencionaste, estos en realidad son dos volúmenes, uno sobre ciencia ficción, otro sobre literatura policial. Son dos volúmenes como que se acompañan, ¿no? Juntos. Mientras la literatura, la cultura judía es mi mayor campo de investigación, tengo otro interés que es la literatura popular, la literatura de ciencia ficción y literatura policial. Entonces quería hacer estos dos libros para enfocar en esos dos géneros de toda Latinoamérica. Excelente, excelente. Bueno, entonces ahora vamos directamente al tema que nos convoca, como dijimos, que es la novela gráfica judía en la Argentina. Pero antes, entonces, te pregunto, ¿cómo se inicia tu interés por la cultura judía? Tengo entendido que no provenís de una familia de esa tradición, en particular la radicada en la Argentina. Darrell. Claro. Bueno, empezó en realidad, cuando hacía los estudios de posgrado en Arizona State University, ¿no? Escribí la tesis de maestría sobre un dramaturgo argentino, Mauricio Cartún, ¿no? Que es de origen judío, pero en su dramaturgia de esa época no salía el tema mucho, pero
allí como empezó mi interés, ¿no? O sea, me daba cuenta en ese entonces de que había un campo que había que trabajar. Había muy pocas personas en esa época que estaban trabajando ese tema, ¿no? Por mi parte, sí, después escribí, como dijiste, escribí la disertación sobre ensayistas judíos de la Argentina. Y después hice el diccionario y bueno, pues, las cosas fueron creciendo, cambiando, qué sé yo, nuevas avenidas, oportunidades, etcétera, iban abriéndose durante, bueno, toda mi carrera, ahora más de 20 años escribiendo sobre este tema. Sí. Y el entusiasmo que te despertó, interés, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y entonces, hablando de la novela gráfica en la Argentina, con relación a la cultura judía, hay no, me gustaría que la incluyeras o la relacionaras con el resto de Latinoamérica, si es que hay una literatura de ese tipo, y qué características podés puntualizar sobre ella. Claro, sí. Es muy interesante el tema. Primero, el tema de la novela gráfica judía, ¿no? Que solamente existe en Argentina. Todavía no hay textos de Brasil, de México, de Chile, Uruguay, etcétera. Por alguna razón, en la Argentina ya tenemos un corpus bastante importante de textos gráficos, o sea, cómics o novelas gráficas o narrativas gráficas de temática judía, de autores judíos y no judíos. Por supuesto, en toda Latinoamérica la novela gráfica existe como género. En todo el mundo ahora la novela gráfica se considera parte de la literatura en sí y se estudia seriamente, ¿no? Como género literario. Antes la novela gráfica se encajaba más bien en la categoría de literatura juvenil o literatura popular, ¿no? Ahora, especialmente con textos muy importantes, y acá se inserta un poco la relación entre la novela gráfica judía en Argentina con la novela gráfica judía en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No solamente la primera novela gráfica judía, sino la primera novela gráfica fue de Will Eisner en Estados Unidos en 1978. Se titula A Contract with God, ¿no? Un contrato con Dios, ¿no? Y después, por supuesto, con la novela gráfica Maus de Art Spiegelman, ¿no? Que se reconoce en todo el mundo, ¿no? Todas las lenguas, etcétera, de 1986 hasta la edición definitiva en 1991, Spiegelman realmente logró elevar la novela gráfica a otro nivel de estudio y de lectura, ¿no? Entonces, ese texto es muy importante y yo creo que influyó bastante en lo que vemos ahora en Argentina con la novela gráfica judía, ¿no? Esos dos autores en particular creo que han influido bastante. Por alguna razón, no sé, como dije, en otras partes de Latinoamérica todavía no existen novelas gráficas judías, ¿no? Y esto que estás mencionando, entonces, en Argentina puntualmente, ¿cuándo se detecta una producción publicada, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto, la Argentina tiene una larga tradición de novela gráfica y cómics desde el siglo XIX, ¿no? En el siglo XX podemos nombrar Mafalda, por ejemplo, ¿no? La historieta famosísima Mafalda, o la novela gráfica El Eternauta, ¿no? De Héctor Oesterheld. Y después tenemos otros autores como Fontana Rosa, ¿no? Con Buggy el Aceitoso, ¿no? O Inodoro Pereira, ¿no? Maitena, de Maitena Burundorena, ¿no? Son textos muy importantes, ¿no? Pero es en 1995 cuando surge, o cuando se publica, ni siquiera en Argentina, la primera novela gráfica judeo-argentina. Es de un autor que se llama Jorge Sentner, que es argentino, que salió del país en 1977
se radicó en varios países y ahora vive permanentemente en España, donde trabaja como autor de novela gráfica, de literatura infantil, ¿no? Él escribió una novela gráfica que es el primer texto, en realidad, que se titula El silencio de Malca, ¿no? En 1995. Yo creo que se publicó primero en francés, interesante, ¿no? Eso. Después en español y hay una traducción al inglés también, ¿no? Es importante la temática porque sigue en paralelo como la evolución de la literatura en Argentina en sí, ¿no? Porque tiene lugar en una colonia agrícola judía, Lucienville, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, que es una de las colonias judías originales, ¿no? Fundadas a fines del siglo XIX en Argentina, ¿no? Por el barón Mauricio de Hirsch. Entonces, se trata de la historia de la abuela de Sandler, quien llegó a la Argentina como inmigrante de Rusia, se establece en Lucienville, después va a la ciudad, entonces como que explica cómo fueron las colonias agrícolas, cómo fue la inmigración, el paso del campo a la ciudad de la mayoría de los colonos judíos, etc. Y también entra otros temas judíos como el tema del golem, ¿no? Que es famosísimo en la literatura, ¿no? Pero como texto gráfico me parece interesante que allí empiece también en las colonias agrícolas, como toda la literatura judía en Argentina, ¿no? Aunque en 1995, no en la época. Claro, sí. Claro. Y entonces, ¿hay algunos temas o personajes que se prefieren o se enfocan más para estas novelas? ¿O en general depende del autor? Depende del autor, o sea, se basan en historias de familia, en textos literarios, ¿no? Puedo hacer un repaso de cuáles son algunos de los textos más conocidos, ¿no? Por ejemplo, la AMIA, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que es una organización judía en Buenos Aires, la más importante. Bueno, es muy sabido el atentado contra la AMIA en 1994, un atentado terrorista. Desde esa época siempre hay diferentes eventos, diferentes maneras de recordar, de hacer memoria de ese ataque para no olvidarse. La AMIA tiene un programa que se llama Memoria Ilustrada, Memoria Activa. En 2011 el programa fue uno que se llama Memoria Ilustrada, Historias para no olvidar, ¿no? Y se trata de 28 micro cuentos gráficos, o sea, no son novelas gráficas porque consisten en 2 páginas nada más, ¿no? Y fueron creados por grupos de estudiantes de la UBA en el programa de diseño gráfico dirigido por Martín Groisman, ¿no? Entonces, son muy interesantes porque los chicos trabajaron en conjunto y además no son tan jóvenes que no vivieron el ataque, ¿no? O sea, trabajan desde la memoria, ¿no? Entonces, escriben textos muy interesantes en solo 2 páginas, ¿no? Todos centrados en, de alguna manera, el atentado contra la AMIA, ¿no? Ese texto es muy interesante. Acá tenemos una pregunta de Daniel Vargas Minervi, muchas gracias. Dice, bueno, saluda, dice excelente todo, y para el doctor Lockhart, esta pregunta: ¿quiénes han sido los lectores de la novela gráfica judeo-argentina en Buenos Aires? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que obviamente no son solamente judíos, o sea, yo creo que tienen una lectura bastante amplio, ¿no? Porque la novela gráfica en sí tiene, ¿no? Un público lector amplio, ¿no? Entonces,
estos textos entran en ese género, ¿no? Y son de interés porque en el caso de Lamia, por ejemplo, todos conocen el caso, ¿no? Además, algunos son de autores muy conocidos, ¿no? Como Julián Gorodischer, ¿no? Julián Gorodischer es un autor, un periodista y autor. Él tiene un texto que, en mi opinión, es el mejor ejemplo de la novela gráfica judeo-argentina. En realidad es una trilogía de textos. Se titula Camino a Auschwitz y otras historias de resistencia, ¿no? Y los 3 textos son Camino a Auschwitz, Partisano, Héroe de Varsovia y la captura de Eichmann, ¿no? Entonces, Gorodischer mismo entra en el texto como personaje, como periodista que lo es, ¿no? Y entrevista a diferentes miembros de su familia que vivieron el Holocausto, ¿no? Y que sobrevivieron el Holocausto, y ahora que están en Argentina. Entonces él los visita, él hace un viaje a Varsovia para recrear la historia de una tía, ¿no? Su tío fue partisano, ¿no? En el gueto de Varsovia, por ejemplo. Y después la tercera historia ocurre en Buenos Aires con la captura del nazi Adolfo Eichmann, que uno de sus parientes también participó en esa captura, ¿no? Son textos muy interesantes, todo en color, ilustrado por Marcos Vergara, pero texto de Julián Gorodischer, ¿no? Y los textos son muy interesantes porque no es simplemente otra historia de la Shoah o del Holocausto, ¿no? Es una manera de percibir cómo se sigue viviendo el Holocausto en la segunda y tercera generación en el siglo XXI de los sobrevivientes, ¿no? Y trata temas tabúes, ¿no? Como la identidad judía queer, ¿no? O las economías sexuales en los campos de concentración, el silencio, la vergüenza, ¿no? Que se asocia con ser sobreviviente del Holocausto, etc. Y cómo esa experiencia continúa en las subsecuentes generaciones, ¿no? Claro. Son textos muy interesantes, sí. Y muy bien hechos. Sí. Ahí se toca todo lo que pueda ser, digamos, descentralizado, exocéntrico, la cuestión de género, con la cuestión de... Claro, o sea, son temas judíos, pero también son temas universales, ¿no? O sea, así, por eso son de interés para un público lector bastante amplio, sí. Sí, perdón. No te escuchamos. No, iba a decir otro muy buen ejemplo, es de un escritor no judío, Agustín Comoto, que escribió una novela gráfica muy larga, muy elegante, muy extravagante, grande, de tamaño inclusive. Perdón, ¿argentino también? Sí, argentino, sí. El título es 151, Simón Radovítsky, ¿no? Es del año 2016. El número 155 se refiere a su número de prisionero que le fue asignado en la colonia penal de Ushuaia, ¿no? Que es una colonia penal muy importante, muy conocido, bueno, desde el principio del siglo. En el confín del mundo, ¿no? De ahí claro. Ushuaia es el fin del mundo, sí. Pero Simón Radovítsky fue un inmigrante, es un texto totalmente biográfico sobre este personaje que fue un inmigrante ruso-judío que llegó a la Argentina en 1908, ya de adulto, ¿no? Empezó a trabajar en la provincia de Buenos Aires como mecánico ferroviario, ¿no? Después se trasladó a Buenos Aires, se involucró en el movimiento anarquista, ¿no? Y en 1909 participó en el levantamiento anarquista que se llamaba la Semana Roja en 1999. Fue acusado y fue condenado
por el asesinato del comisionario de policía, ¿no? Falcón se llamaba, ¿no? Entonces pasó 21 años en la prisión de Ushuaia y fue perdonado después de 21 años y después salió del país. Primero fue a Uruguay, después a España, a México, ¿no? Entonces sigue toda su vida en la prisión y después, ¿no? Y es súper interesante como biografía, no solamente de un individuo, sino de un momento histórico en el país, ¿no? En el mundo realmente, ¿no? De todos estos movimientos sociales que estaban ocurriendo, ¿no? Sí, y me estoy preguntando, hablando de la cuestión de los lectores que sacó como tema Daniel Minervi, ¿qué tipo de difusión? ¿Cómo llega la gente común que no está empapada en el tema a acceder a leer? ¿Tiene que ir a las bibliotecas o hay En la algún... biblioteca o en las librerías, o sea, se venden en las librerías en Buenos Aires. Y este libro de Simón Radovítsky también se tradujo al inglés con una editorial que se identifica como anarquista. Entonces, por el tema de la anarquía, les interesó la publicación, la traducción al inglés, ¿no? Entonces, otro ejemplo de uno de estos textos traducidos al inglés ya, ¿no? Con un público lector multilingüe y multifacético de otros temas que le interesan, no solamente la identidad judía. O sea, la vida de Simón Radovítsky fue, por supuesto, influenciado por su propia identidad, ¿no? Pero tuvo muchas otras experiencias también, ¿no? Sí. Sí. Y también te pregunto, así a nivel general, este tipo de novelas, sobre todo esta última que estás mencionando, o cualquier otra que pueda estar tratando temas tan extremos, ¿no? Donde, digamos, son situaciones trágicas, ¿van en blanco y negro, o sea, en tinta negra o en color? ¿Cómo? El libro de Julián Gorodischer es a pleno color, muchos colores brillantes, ¿no? Muchos colores, colores vivos, ¿no? El texto de Agustín Comoto es casi todo blanco y negro con rojo en lugares muy estratégicos, ¿no? En el texto. El rojo subraya, enfatiza ciertos aspectos de la narración, de las imágenes, ¿no? Pero solamente eso, blanco, negro y rojo. O sea, sí, depende. El libro de Malca también es a todo color, ¿no? Depende. Hay otro ejemplo muy bueno que no todos los temas son muy serios o son muy graves, otros son más leves, ¿no? Por ejemplo, hay un autor muy interesante que se llama Brian Hanches, ¿no? Es argentino, de Buenos Aires. Él tiene algunos textos que son bastante, o casi exclusivamente autobiográficos, ¿no? Sus textos están en blanco y negro, ¿no? Son ediciones un poco más económicos, ¿no? Editoriales más chicas, ¿no? Pero él tiene unos textos que realmente son fenomenales, ¿no? Como El robot gigante del rabino, ¿no? Que juega otra vez con la imagen del golem, la figura del golem, ¿no? Que es un tipo de monstruo creado por un rabino, etcétera, viene de la tradición judía de Praga, ¿no? También tiene una trilogía de textos que son muy, muy buenos, muy creativos, todo en blanco y negro. También con él, como es texto autobiográfico, él entra como personaje en el texto. Son tres juntos en un volumen que se llaman McKosher, Sloishim y El sabio de Sion, ¿no? McKosher porque se trata de su propia experiencia como empleado muy brevemente en el McDonald's Kosher del Shopping Abasto de Buenos Aires, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Enorme, sí. Claro, es bastante conocido, ¿no? Que Buenos Aires tiene un McDonald's Kosher, ¿no? Sí. Por el Y barrio 11, he etcétera. comido la hamburguesa y Sí, también sí. Entonces, esa se cosa. trata de
él trabajando en ese sitio, ¿no? Es genial realmente el texto. Perfecto. Los otros textos son un poco más graves tal vez porque el otro, que se titula Shloishim, se trata de la muerte de su padre. Shloishim en hebreo es el periodo de luto de 30 días después de la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces se trata de la muerte de su padre y cómo él trata de vivir esa experiencia, ¿no? Y el otro, El sabio de Sion, se trata de un viaje a Israel donde él pasa 5 meses y el shock entre culturas que él experimenta, etc. Y en ese texto es interesante también porque trata de reproducir el modo de lectura en hebreo, o sea, todo es en castellano, pero se lee de derecha a izquierda, ¿no? Sí. Me estoy preguntando, Darrell, por las mujeres. ¿Hay una gráfica judía escrita por mujeres o concentrada en las mujeres? Porque, No. bueno, la Yiddish Mame ya Claro. es un Sí, arquetipo sí. prácticamente, pero bueno. No, justamente ese es un hueco que yo veo que realmente hace falta, ¿no? Que no hay hasta el momento una escritora judía o no judía argentina que escriba narrativa gráfica de esa temática, ¿no? Yo creo que sería importante, ¿no? Que tengamos en algún momento. Yo creo que vamos a tener, ¿no? En inglés hay muchos ejemplos de mujeres, ¿no? Judías que escriben novela gráfica, así que supongo que en Argentina va a pasar en algún momento, pero hasta ahora no. Hablando de la Yiddish Mame, que es una figura famosa, como decís, ¿no? Hay otro ejemplo de que se trata de un texto de teatro que se adapta a novela gráfica, ¿no? En realidad es una idea genial, es toda una serie de libros, ¿no? Yo creo que son hasta 6, ¿no? Y cada volumen tiene 2 o 3 obras famosas, conocidas de teatro, obras argentinas, ¿no? Pero adaptadas a novela gráfica, ¿no? Y una de esas obras es Volvió una noche, del dramaturgo Eduardo Rovner, ¿no? Entonces el texto se juega con esa figura de la Yiddish Mame. Es un hombre soltero que va al cementerio para visitar a su madre fallecida y difunta, habla con ella y un día va y le dice que se va a casar y la madre, la fantasma de la madre, se pone muy contenta, por supuesto, porque nunca tuvo ese gozo en la vida, pero después el hijo le dice que se va a casar con una mujer no judía. Entonces la madre se pone loca, por supuesto, ¿no? Y le hace la vida imposible como fantasma después de eso, ¿no? Tratando de romper la relación, ¿no? Muy bueno. Acá estamos recibiendo un mensaje de Susana Elena Bonifacio que dice temas muy interesantes, gracias. Muy Muchas bien. gracias. Y Daniel Vargas Minervi pregunta, ¿cómo se retratan las comunidades urbanas y rurales judías en este género? A ver si entiendo la pregunta. Si hay algo característico, supongo, entre una y otra. Ahí está otra vez la pregunta sobre el retrato de comunidades urbanas. Bueno, el único texto realmente que sería rural sería El silencio de Malca, ¿no? Que empieza en el campo, ¿no? En ese momento histórico de la historia judía en Argentina, de las colonias agrícolas fundadas por la Jewish Colonization Association, ¿no? Realmente es un buen retrato de las colonias judías, ¿no? Casi todos los otros textos son de la experiencia urbana, mayormente en Buenos Aires, centros, urbanos. Sí. No sé si contestó bien la pregunta. Sí, yo creo que cualquier cosa que nos mande otro mensajito de pregunta. Y vuelvo a repetir, estamos abiertos a preguntas, comentarios más que nos quieran hacer llegar. Y ya nos quedan los últimos minutitos del podcast de hoy. Pregunto entonces, Darrell, la relación con los cómics, ¿no?
cómics argentinos, cómics latinoamericanos que den mayor espacio a la cultura judía. ¿Qué nos podés mencionar sobre eso? ¿Sobre quiénes son autores judíos que escriben cómics? Claro, el cómic sería, bueno, el micro relato, ¿no? De todo esto. Claro, claro. Bueno, un muy buen ejemplo sería Sergio Langer, ¿no? Es muy conocido como historietista, ¿no? Él es el autor de Nelly, por ejemplo, ¿no? Una figura, una historieta, pero él tiene varios libros de cómics, ¿no? Pero su humor es bastante negro, ¿no? Es hasta ofensivo, es horripilante, a propósito, ¿no? Porque él trata de romper estereotipos, trata de incomodar al lector. En realidad, sus cómics son muy interesantes, pero la verdad es que son difíciles de tragar a veces, porque son muy, muy fuertes y toca cualquier tema, ¿no? Pero él también es sobreviviente, es hijo de sobreviviente del Holocausto. Entonces, escribe mucho sobre el Holocausto, escribe mucho sobre el conflicto en Medio Oriente, escribe mucho sobre los géneros sexuales, toca muchos temas tabúes de manera muy fuerte, ¿no? Pero de manera que realmente hace al lector reflexionar, ¿no? Y pensar, meditar realmente sobre lo que ve, sobre lo que lee, ¿no? Me gusta mucho lo que él hace. ¿No? Conmociona sí. para llegar. Y Darrell, entonces, ya un poco cerrando esta conversación, te pregunto, ¿estás con algún proyecto en particular que nos quieras comentar sobre tu tarea de crítico, traductor, conferencista, algo que nos quieras adelantar? Sí, como traductor tengo un proyecto que ojalá se publique con la Modern Language Association en su serie de traducciones. Es una traducción de un libro de cuentos de Simcha Sne, un autor argentino fallecido ya, fue sobreviviente del Holocausto y también fue sobreviviente del atentado contra la AMIA, ¿no? Tiene un libro, tiene muchos libros, pero yo traduje el libro de cuentos que se titula El pan y la sangre, ¿no? Y ojalá se publique dentro de un año, algo así. Y yo sigo tratando de componer un libro sobre este tema, sobre la novela judeo-argentina, novela gráfica judeo-argentina, ¿no? Ahora con el actual cargo administrativo que tengo en la universidad, no tengo mucho tiempo para hacer investigaciones, pero trato de hacer lo que pueda. Sí. Me imagino. Tenemos una pregunta más, por favor, señor productor. También de Daniel Vargas Minervi. Pregunta a las comunidades con respecto a sus objetos y espacio, que hables sobre eso y el tema de la identidad. Objetos, espacios, la relación, objetos culturales, nos dice. Es un comentario así un poco abierto, yo creo, para sí, claro, no sé si entiendo bien la pregunta. Sí, será un poco que, a ver, dice, ¿qué relación tendrían estas comunidades con sus objetos y sus espacios para la identidad? Claro, yo creo que el mejor ejemplo sería la AMIA, ¿no? O sea que es un espacio muy conocido, es un espacio cultural, es un espacio público también, porque ahora en Buenos Aires hay, por ejemplo, una parada del subte que es la parada AMIA Pastur, ¿no? Antes era la parada Pastur, la estación Pastur. Decimos Pasteur, sí. Sí. Y ahora es Pasteur AMIA, ¿no? Y cuando vas bajando en esa estación, hay toda una serie de cómics, de historietas sobre las paredes de famosos escritores, historietistas argentinos sobre el tema de la AMIA, ¿no? Entonces eso sería un ejemplo, creo, de cómo se usa el espacio público para este tipo de comunicación sobre un tema así, ¿no? Perfecto. Sí. Te envía un saludo Jaime Cardoso, dice, muy interesante la plática de hoy, saludos desde Seattle. Muy bien, le agradezco, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, Darrell, ¿alguna otra cosa que por ahí se te ocurra que sea interesante para redondear, completar, agregar? Yo solamente recomiendo, si pueden encontrar estos libros, son muy interesantes, son divertidos, son importantes, creo, como textos literarios. O sea, sí. Y es interesante el medio, ¿no? La novela gráfica. Claro, claro. Sí. Que ahora está jerarquizada, digamos, ¿no? Claro, Antes no, sí, por una cosa supuesto, de se estudia de otra manera, ¿no? poquitos. Es algo entre el arte y la literatura, es visual, es narrativa, ¿no? Es una combinación híbrida muy interesante como género literario, sí. Sí, Sí. y que las mujeres escriban las suyas. Espero que sí, sí, tenemos que tener, sí, Si sí, sí. están escritas, bueno, que se motiven y vayan adelante con eso, ¿no? Sí, sí, También. sí. Bueno, muchísimas No, gracias, gracias a vos. Sí. Oscar. Muy Muchas bien. gracias por este tiempo y todo lo que nos has brindado. Sí, Y fue bueno, un entonces, placer, sí. hasta cualquier momento, otra Sí, vez. sí, sí, claro. Ok, Muchas gracias. ok. Antes de cerrar el programa de hoy, quiero entonces, como les había dicho al principio, recordarles, vamos, señor productor, a la imagen de nuestro encuentro número 18. Digo nuestro porque estamos todos involucrados, entusiasmadísimos, de escritores, de artistas en los Estados Unidos y tierras confines. Va a tener dos espacios donde se van a realizar diversas actividades culturales. Uno es en el Consulado General de México acá en Phoenix. Eso va a ser el viernes 10, 10 de octubre, como pueden ahí verlo en la pantalla. Y bueno, y después eso va a ser a partir de las 5 de la tarde. Pueden ver en las redes, especialmente en Facebook, en FEX and Cultural Center, todos los detalles o cualquier cosa se comunican con nosotros y vemos la forma de responder sus preguntas o acercarles información sobre este encuentro maravilloso. Y el día siguiente, el sábado, a la mañana, vamos a tener 2 mesas de escritores y artistas plásticos, una desde México y la otra desde Argentina. Así que va a haber música, va a haber comida el viernes por seguro, el sábado por la mañana, la seguimos también por la tarde. Así que bailes y un sinnúmero de interesantísimos hechos culturales. Queremos compartirlos con ustedes, es para ustedes. Y bueno, y acá entonces desde Phoenix Mundi los saludo, muchísimas gracias, los espero para el próximo podcast, que tenemos un invitado que es de acá, de Phoenix, de Arizona, y que tiene que ver con los medios de comunicación, trabaja en ello. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, doctor Loja, también.